buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentren viendo por estas redes sociales el mensaje de salvación. Amén. Hoy vamos a hablar un tema de suma advertencia para la iglesia. Amén. Nos los advirtió Jesucristo de los falsos maestros. Bueno, vamos a comenzar con un versículo, Mateo 24, 11 y 24. Jesús da una advertencia sobre se levantarán falsos maestros y profetas y engañarán a muchos con señales engañosas. Esto se está viendo mucho en la congregación. Hoy en día falsos maestros han entrado a las congregaciones para enseñar falsas enseñanzas, falsas herejías. El apóstol Pedro dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, así habrá falsos maestros entre ustedes. O sea, en Israel sucedió cuando estaban en la congregación en el desierto y también cuando estaban ellos, y hasta el final de los días Jesucristo advierte de esta enseñanza, que se meterían falsos maestros encubiertamente. El primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice, hablando claramente, que en los postreros de los tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver estos tipos de maestros. Voy a nombrar algunos, que hay bastante, pero te voy a nombrar algunos estos. El primero de ellos, que sale mucho en las redes sociales, estos hombres que hay que denunciarlos, que dicen que no hay que congregarse. Primero y principal, el que enseñó esto se llama Jesucristo. Jesucristo lo enseñó y Dios lo enseñó en el Viejo Testamento y lo enseñó en el Nuevo Testamento. Jesucristo se reunía con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que está aprendiendo una enseñanza para seguirla llevando a otras partes o a otras personas. Tiene que ser discipulado, ¿entendiste? O un alumno, para entenderlo en castellano. Jesucristo se reunía y cantaba alabanza con los apóstoles. En el libro de los Hechos, los apóstoles siguieron reuniéndose con la gente, trayendo gente a los pies de Cristo. Siguieron predicando el Evangelio. Mandaron a ordenar hombres idóneos para que siguieran enseñando la palabra de Dios, que es idóneo. Personas que estaban aptas para enseñar el Evangelio. Que estos hombres que están aquí en las redes sociales dicen, no, que no, porque ya la Biblia fue hecha, hermano. Todos los libros han sido hechos, matemática, física, química. Pero alguien tiene que enseñarla, porque la Biblia dice que Dios repartió dones a los hombres. ¿Me entendiste? Hasta el final de los tiempos se seguirá enseñando matemática, física, química y cualquier tipo de materia. Asimismo, la palabra del Señor. Hasta los últimos días tendremos, hermanos míos, que escuchar la palabra del Señor enseñado por alguien, por personas idóneas, como dice la Biblia. Pero ellos sí pueden salir por aquí, por las redes sociales, tirando esos dardos de Satanás, de que no hay que ir a una congregación porque ya la Biblia está hecha y que el Espíritu Santo ya lo tenemos. Hermano, en Samaria, Felipe predicó el Evangelio. Se convirtieron muchas almas. Fueron bautizados en el Espíritu Santo después, cuando bajó el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Fueron bautizados. Y ellos siguieron predicando, hermanos míos. Aun cuando tenían la promesa del Espíritu Santo, seguían enseñando, hermanos míos. Ahora bien, y ellos, hermanos, prepararon hombres idóneos. Hasta los finales de los días, nosotros pasamos en este tiempo y sigue pasando el tiempo, siguen creciendo más personas y esas personas hay que seguirlas enseñando. En algún sitio tenemos que tener un sitio para enseñar, sea en casa, sea en templo, en reuniones, pero tenemos que congregarnos. Ahora, otras personas que son falsos maestros, cuando tú los veas, anótalo bien, que se alaban a sí mismos. Hay muchas personas, hermanos, que son cristianas, llegan a un sitio, no, que yo soy el presbítero, soy el apóstol, soy el profeta. No, hermano, ya la palabra de Dios te dice claramente, que te alabe otro con sus palabras, no tú mismo con tus propias palabras, porque Dios se desagradará de ti. ¿Me entendiste? Hay muchas personas que son falsas. Otro tipo de falsos maestros que hay, que prediquen algo que va contra la palabra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios, así como estos que dicen que no se congreguen. Estos son falsos maestros, pero ellos sí pueden enseñar aquí en las redes sociales ese tipo de herejía y de enseñanzas malas, porque la palabra de Dios dice que Dios preparó, hermano, esos ministerios para edificación de la iglesia de Cristo. O sea, hay maestros. Toda la vida van a seguir siendo maestros, pastores, profetas, evangelistas, toda esa conglomeración de personas tienen que seguir enseñando a millones de personas el mensaje de salvación del evangelio.
Porque en la reunión hay una bendición grande. La Biblia lo dice, hermano, en la reunión suceden grandes cosas. Cuando están reunidos los 120 personas, cayó el Espíritu Santo, hermanos míos, en esa reunión. Y en todas las reuniones, hermanos, sucedían cosas maravillosas. Pero cuando se unen 2 o 3 en mi nombre, se está hablando Jesucristo, una reunión. Facilito lo está diciendo el Señor ahí. Amén. Otras personas, hermanos, que van en contra de la palabra de Dios. Personas, hermanos míos, que son ladrones, hermanos míos, y están predicando en la iglesia. Que son fornicarios y están predicando en la iglesia. Y hay gente que lo sabe allí y esa persona sigue predicando. Esos son falsos maestros, falsos engañadores. Que se prestan en una congregación, hermanos míos, y hacen, hermanos, juegan con el dinero de las personas en las congregaciones. Esos son falsos maestros. Si hay hombres buenos y hay hombres malos, porque no hay que generalizar. Yo he estado, hermanos míos, en iglesias donde hermanos que han sido son ladrones, que piden prestado y no pagan. Ese es un ladrón. Piden algo prestado a un hermanito en la congregación, jugando con la fe de ese hermanito porque está lleno del Señor y juegan con esa fe. Lo roban, hermanos, lo roban. Ese es un falso. Otros, hermanos míos, son fornicarios, son adúlteros en las iglesias. Esos no son idóneos para enseñar. Esos no son idóneos para enseñar. Esos son falsos maestros. Por eso es que tienes que conocer. Este es un mensaje de advertencia a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos nosotros, ciertamente el cuerpo de Cristo, pero tenemos que reunirnos, hermanos. Porque Cristo se reunió a alabar al Señor con los discípulos. Los discípulos se reunieron a alabar al Señor y a llevar el mensaje del Evangelio. Esto no es cuento que le estoy echando, esta es la verdad. Y ustedes todos sabemos que la palabra de Dios dice, hermanos míos, que en el tiempo de Pedro se metió a Ananías y Zafira. Eran personas que tenían mal corazón, cayeron muertos en la congregación. Cuando aquel brujo que se llamaba Simón, que tenía espíritu de adivinación, también tenía maldad en su corazón. En la palabra de Dios, hermanos, hay que estar buenos y malos. Buenos y malos. Cizaña y trigo van juntos. Cuando floren, ven los frutos. Pam, pam. Amén. Pero por los frutos se conocerán. Yo he visto personas, hermanos, pastores, hay pastores homosexuales, y la gente lo sabe y lo siguen. Esos van en contra de la palabra de Dios. Así les duela, porque la palabra de Dios dice que los homosexuales no tienen parte en el reino de Dios. Y hay ahorita predicando homosexuales. Hay otras doctrinas que enseñan esoterismo en las congregaciones. ¿Cuáles son los esoterismos? Usan sal, usan que si un manto, que si una tablita, que si una cruz. Esas cosas, hermanos, es esoterismo. Que si el agua bendita, que si el manto de Jerusalén y todo eso, hermano, eso es esoterismo. Eso no es evangelio, eso es esoterismo. Hablan de Jesucristo, pero van en contra de la palabra de Dios. Esos son falsos maestros, que te enseñan una cosa que va en contra de la palabra del Señor. Otras personas, hermanos, que vienen y no, que vamos a hacer tienen un negocio hoy en día con las congregaciones también. Esos son comerciantes del evangelio. Una iglesia aquí, una iglesia allá, una iglesia allá. Hacen una iglesia hasta de familia. Y hermano, ese es un despelote, hermano. Un despelote y dinero. Esos son falsos maestros. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían hombres que aprovecharían y sacarían mercadería de vosotros. Y en este tiempo lo está sucediendo. Pero ¿qué pasa con eso? Que tenemos que tener firmeza en la palabra, leer la palabra, pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y nos revele a esas personas que están malas en el evangelio, hermanos míos. Si tú estás apartado, yo te voy a dar un buen consejo para que sigas en el camino del Señor y el Señor tenga misericordia de ti. Y alguna falla que tú hayas cometido, un error, un resbaladizo, un desliz que tú hayas tenido, levanta tu mano y apártate, ponte a un lado y di, bueno, me pequé y tal. Estoy apartado, sé sincero contigo mismo, con la iglesia, porque Dios no lo puedes burlar, ¿me entendiste? Y así, hermano, vas a seguir adelante y entonces Dios tiene más misericordia. Pero estas personas que saben que están haciendo es lo malo, estas personas, hermanos, no están engañando a Dios, se están engañando a ellos mismos y engañando a las armas, hermanos míos. Yo en Barranquilla, estaba yo en Barranquilla predicando y llegó un varón. Y aquel varón me dijo, hermano, lo estaba buscando. Dígame, varón. Lo estaba buscando porque yo lo estaba buscando porque yo y usted vamos a hacer bastante dinero, me dijo el hombre.
Y yo, bastante dinero, ¿por qué? Sí, hermano, vamos allá a predicar por todas partes, para Bogotá, plata, y vamos a pedir plata, hermano, plata, y no vamos a venir full de plata predicando el evangelio, porque aquí la gente da billete. O sea, imagínate tú lo que estaba el hombre insinuándome. Y yo le dije, hermano, ¿quién te enseñó esas cosas? Y aquel hombre se enojó conmigo, me dijo unas cosas ahí, tuvimos unas palabras ahí mismo. Como a los 6 meses, yo vi el hombre montó una iglesia, el tipo tenía una iglesia, una congregación, ya tenía armas y todo, ¿me entiendes? Entonces, ¿con qué mente llevaba ese hombre tener una congregación? Para sacar dinero, para utilizar la palabra de Dios para su provecho. Entonces, estas cosas tienes que evitarlas. Tú no puedes utilizar la palabra de Dios para fines que van en contra de las almas, porque las almas no tienen precio, dice la Biblia. Un alma, hermano, no tiene precio. El rescate lo dio Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que hay aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. No te pongas como piedra de tropiezo, en el nombre del Señor te lo pido. Y estos falsos maestros, los estoy viendo bastante en las redes sociales, que están saliendo de que no hay que congregarse. Ellos sí pueden enseñar a la gente como maestros, enseñar la palabra, que Cristo y tal, hablan de Cristo, y después te meten el dardo del enemigo, que no tienes que congregarte. Esa es una enseñanza satánica. Entonces, en este mensaje te advierto, esta mañana, cuídate de esos falsos maestros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Espero que sigan orando por mí, me sigan apoyando en el canal de conocimiento que está saliendo aquí en Facebook. Pronto voy a sacar la página de YouTube, para que me sigan y me sigan apoyando, llegar el mensaje de la palabra de Dios, que es lo más importante. El mensaje de la palabra de Dios que transforma vida, cambia mente, corazón, y solo Cristo salva. Amén. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y espero que me sigan apoyando. Amén. Conchale.